¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya. Una disculpa por los 3 minutos de retraso. Bienvenidos a esta sesión síncrona, nuestra última sesión síncrona para este curso de Contabilidad 1, perdón, donde vamos a ver en términos generales un repaso de todos los temas vistos en la segunda parte del curso, es decir, del examen parcial hasta acá, y que obviamente nos va a servir de base para presentar nuestro examen final. Antes de iniciar, lo que viene siendo la sesión de hoy, es una sesión no informal, pero sí en la que no vamos a ver como tal, ya se los había comentado, una sesión de aprendizaje, es más que nada platicar un poco de lo que vimos en la segunda parte del curso y reitero que les sirva de alguna manera como una guía para lo que viene siendo su examen parcial. Vuelvo a reiterar, ese examen parcial ya está disponible en la plataforma, está disponible y visible para ustedes. Más que disponible, está visible. Este examen parcial inicia la próxima semana, tentativamente es del 18 al 24 de abril y es obligatorio presentarlo para todos los alumnos de los cursos o de las diferentes aulas que toman este curso de Contabilidad 1. Técnicamente al día de hoy ya están evaluadas todas las tareas que tenemos programadas, por lo que ustedes ya más o menos, dependiendo de sus tareas presentadas, sus 2 foros, tanto tareas en formato Moodle como en formato SCORM, es decir, con cuestionarios autoevaluables, ya pueden darse una idea de cuál es su calificación. Es importante que la revisen. La calificación aprobatoria es 6.5, que se convierte en un 7, pero obviamente pues no se está considerando todavía en ese 6.5 el examen parcial. Si ustedes traen una calificación más o menos apegada a ese número arriba o abajo, pues obviamente la pueden mejorar con su examen parcial. El examen extraordinario, como se los comenté, es para todos aquellos alumnos que después de haber presentado el examen parcial no acrediten la materia en la primera oportunidad que da la universidad, y obviamente tienen derecho a presentar ese examen siempre y cuando por lo menos hayan presentado, creo que son 3 actividades en lo que viene siendo el TETRA. Ok, ese examen parcial va a estar, permítanme un segundo, ese examen parcial va a estar disponible del día 25, ese examen extraordinario, perdón, me va a estar disponible del 25 al 28 de abril, y el examen final, que es el que tienen que presentar, es del 18 al 24, es decir, la próxima semana. Esta semana se da nada más, como reitero, un repaso general y para que ustedes den una revisión a todos sus apuntes, a todos sus temas, y les sea más fácil presentar dicho examen final. El examen final consta de 30 preguntas, se permiten 2 intentos para presentarlas y tienen una semana prácticamente para contestar dicho examen, ¿ok? Por ahí alguien me comentaba algo, me decía, el 7.5 es 8. No sé si sea 8 porque no tengo a la mano ahorita ese tema. Lo que sí les puedo decir es que la calificación que ustedes presenten o que tengan en su evaluación es de 6.5, esa es una calificación aprobatoria. Es bien importante que presenten su examen final para que mejoren las calificaciones, ¿ok? Dicho lo anterior, vamos a platicar así muy rápidamente de lo que vimos en el curso. Obviamente el examen final va a venir únicamente de los temas que vimos en la segunda parte del curso, como ya se los había comentado hace unos instantes. Vamos a empezar con el capítulo número 7, que fue el primer tema que vimos posterior a lo que es el examen parcial. Y en ese tema, en ese capítulo 7, hablamos de lo que es el balance general comparativo. Reitero, lo voy a ir mencionando de manera muy genérica para no hacer presentaciones, pero que para que más o menos ustedes tengan una referencia de qué es lo que vimos. En el capítulo anterior habíamos visto, más bien dicho, antes del examen parcial, habíamos visto el capítulo número 6 que hablaba del balance general o el estado de situación financiera, que ya vimos que era un estado financiero que nos mostraba la situación financiera de una empresa en un periodo determinado. Posteriormente, cuando vimos este tema de balance general comparativo, hicimos una referencia de que para qué nos servía el balance general comparativo. Un balance general comparativo se compone de 2 balances, un inicial y un final, y obviamente su respectiva comparación.
¿Para qué nos sirve este balance comparativo? Para ver cómo se ha comportado la empresa en un periodo determinado de tiempo, obviamente haciendo referencia a un periodo similar. Un ejemplo, si hacemos una comparación de un balance a diciembre, pues tenemos que hacer la comparación a diciembre del mismo año o del año anterior, por ejemplo, diciembre de 2020 contra diciembre de 2021. ¿Eso para qué nos sirve? Para tener una referencia de cómo ha ido evolucionando la empresa en cuestiones financieras. En la mayoría de los casos, la mayoría de las empresas inclusive también se hacen evaluaciones de manera trimestral. ¿Para qué? Para ir viendo cómo nos vamos comportando. Entonces, para eso nos sirve nuestro balance general comparativo, nos sirve para ver los aumentos y las disminuciones, tanto en las cuentas de activo, pasivo y obviamente el capital contable, para saber cómo se han aplicado los recursos o cómo han tenido las variaciones las cuentas que integran el balance general. Al igual que el balance general, el balance general comparativo también se compone de un encabezado, de un cuerpo y de un pie. Obviamente en la parte del encabezado viene siendo lo que es el nombre de la empresa o el nombre de la persona física a la que se refiere ese balance general. La fecha de elaboración es bien importante, hacer referencia a qué fecha está presentado el balance, porque como lo vimos en su momento, el balance general tiene variaciones en periodos y obviamente lo que es cierto para un periodo puede ser ya no cierto para otro. Entonces es bien importante esa parte. En lo que viene siendo el cuerpo, dependiendo de la forma en la que se presente, invariablemente debe de hacer referencia a las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital contable. Y en lo que viene siendo el calce o el pie del balance general comparativo, debe de tener quién lo elaboró, que generalmente es el contador general de la empresa, y la persona que lo autoriza, que es el administrador, director general o propietario o inclusive pues aquella persona autorizada por parte del Consejo de Administración para revisar la información financiera. Posteriormente, después de lo que viene siendo el capítulo número 7, vimos más bien dicho, dos temas en una sola sesión, cuando vimos el tema de las principales cuentas que integran el estado de resultados y el estado de resultados en sí. A diferencia del balance general, el estado financiero denominado estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados es un estado financiero que nos dice cómo se determinó la utilidad o la pérdida neta contable de un periodo determinado. Cuando hacíamos referencia al estado de resultados, decíamos que la pérdida o la utilidad que se determina en un periodo tiene que formar parte del capital contable. ¿Por qué? Cuando ya hacemos el saldo de ese estado de resultados y obviamente es lo que forma parte del patrimonio contable o del capital contable. ¿Cómo está constituido ese estado de resultados? A grosso modo está constituido por varios rubros principales, como son los ingresos, los costos, los gastos, los otros productos y otros gastos que nos sirven para determinar nuestra utilidad neta antes de impuestos. Perdón, posteriormente le tenemos que hacer una provisión donde tengamos que provisionar el PTU, el ICR del ejercicio para determinar nuestra utilidad neta. Los ingresos pues son todas aquellas, o los ingresos son todas aquellas ventas que tengamos. A eso hay que disminuir en nuestros descuentos, rebajas y devoluciones sobre venta para que nos den nuestros ingresos netos. Posteriormente tenemos que sacar nuestro costo de ventas, que es nuestro inventario inicial, más nuestras compras, más nuestros gastos sobre compra para que nos den nuestras compras netas. Y obviamente sacamos inventario inicial más compras netas, nos da el total de compras o el total de existencia, y a eso estamos el inventario final y sobre eso determinamos nuestro costo de ventas. Los gastos de operación son aquellos gastos que nos sirven para que la empresa funcione de manera común, es decir, son todos aquellos gastos necesarios que se tienen que efectuar para que la empresa opere. Y se distribuyen o se clasifican de la siguiente manera: gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros. Los gastos de administración son todos aquellos gastos, incluyendo sueldos, salarios, prestaciones, depreciación de equipo, de mobiliario de equipo, perdón, y todos aquellos gastos inherentes con la administración de la empresa o con el control financiero de la empresa. Y en el caso de los gastos de venta son todos aquellos gastos que se incurren para poder de alguna manera ayudar al proceso sustancial de la empresa, que es vender, como pueden ser no sé, depreciaciones, celulares, sueldos, etcétera.
Y los gastos financieros como tal son todos aquellos gastos que se incurren para poder operar de alguna manera la parte financiera. Quiere decir comisiones bancarias, pueden ser intereses pagados a los bancos, etcétera, y todo aquel tipo de gasto que tenga que ver con el tema financiero de la empresa. Posteriormente tenemos otros productos y otros gastos que son todos aquellos productos o ingresos que son diferentes a la venta de mercancía, y los otros gastos que son todos aquellos gastos diferentes a los gastos de operación. Y posteriormente tenemos aquella provisión del ICR y del PTU, o la participación de los trabajadores en las utilidades, que nos sirve para provisionar de manera previa al cierre de una edición, es lo que pagaremos el ejercicio siguiente por concepto de PTU y el ICR total. ¿Ok? Posteriormente vimos la cuenta movimientos y saldos, lo que viene siendo el capítulo número 9. En ese tema vimos a qué era una cuenta contable, a qué se refería, cuáles son los movimientos y qué es lo que representa un saldo. Vimos lo que es un esquema de mayor, vimos lo que representaba una cuenta, que una cuenta no es otra cosa más que una codificación o el nombre de determinado valor dentro de las cuentas de activo, pasivo y capital, y que nos sirve para identificar cada uno de estos rubros. Los movimientos que tienen las cuentas, es decir, la suma de todos los cargos es un movimiento deudor, la suma de todos los créditos es un movimiento acreedor. Hay un saldo deudor cuando la suma de los movimientos, es decir, el saldo deudor es mayor que el acreedor, y viceversa. Hay un saldo acreedor cuando la suma de los créditos es mayor que la de los cargos, si existe un cargo acreedor. Una cuenta está saldada cuando la suma de los cargos y los créditos es igual, y obviamente pues su saldo es cero. Estas cuentas, lo que se registra en estas cuentas es a través de lo que se conoce como la regla de la partida doble, que significa que a todo cargo le corresponde un crédito por la misma cantidad, y la suma de ambos debe de dar las mismas cantidades para que cubra dicha regla. Vimos también de manera genérica lo que vienen siendo algunas de las cuentas que ahorita vamos a mencionar. Vimos las cuentas T, para qué nos sirven los esquemas de mayor o cuentas T. También lo vimos en este capítulo. Posteriormente entramos a lo que es el capítulo 10, donde vimos el registro de operaciones. Aquí es bien importante retomar el tema de regla de la partida doble, cuando vimos que para qué nos sirve la regla de la partida doble, es decir, cuándo las cuentas son de naturaleza deudora, cuándo las cuentas son de naturaleza acreedora, cuándo hacemos un cargo, cómo se aumenta un activo, cómo se disminuye un pasivo, cómo se aumenta un pasivo, cómo se disminuye un activo, cómo se hacen las variaciones en el capital a través de estos registros de operaciones que asentamos en unos conceptos que se llaman asientos de diario, que no es otra cosa más que manifestar con un asiento, cumpliendo la regla de la partida doble, cualquier operación financiera o contable de la empresa. A eso nos referimos cuando vimos el capítulo número 11 de registro de operaciones. Posteriormente, y ya por último, vimos lo que vienen siendo las cuentas de la contabilidad comercial, que esas ya las habíamos visto, nada más las volvimos a recapitular. Hablamos de lo que viene siendo las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital, y todas esas cuentas también, aunque sean de balance general, también vimos las cuentas de resultados, que aunque no las vimos como tal en la sesión, pues también son cuentas que son comunes en la contabilidad comercial. Vimos qué representa la cuenta de caja, la cuenta de banco, la cuenta de clientes, la cuenta de deudores, que forman parte del activo circulante. Vimos las cuentas que forman el activo fijo, como son terrenos, mobiliario, edificios, depósitos en garantía. Vimos cuentas del activo circulante, como son rentas pagadas del activo diferido, perdón, que como son rentas pagadas por anticipado, seguros pagados por anticipado, gas, papelería y útiles, etcétera. A su vez, en las cuentas de pasivo vimos las principales cuentas de pasivo circulante, como son los proveedores, acreedores diversos e impuestos por pagar. Y también vimos parte de algunas de las cuentas del pasivo fijo o pasivo consolidado, como el tema de los acreedores hipotecarios o las hipotecas por pagar. Vimos algunas cuentas de pasivo diferido, como lo que viene siendo rentas cobradas por anticipado, seguros cobrados por anticipado, etcétera.
y las cuentas de alguna manera que integran el capital contable, como lo que viene siendo el capital social y la utilidad o pérdida neta del ejercicio que se trate. Todas estas cuentas mencionamos que son, en el caso de las cuentas de activos, son cuentas de naturaleza deudora porque representan derechos y bienes de la empresa. En el caso de las cuentas de pasivos son todas aquellas cuentas de naturaleza acreedora porque representan una obligación o una deuda para con un tercero. Igual caso para las cuentas de capital contable, a excepción de que si es una pérdida va a ser de naturaleza deudora y si es una utilidad va a ser una cuenta de naturaleza acreedora. ¿Ok? Vimos también que es muy importante entender esta naturaleza e inclusive mencionamos que en el caso específico, perdón, de lo que vienen siendo las cuentas de activo circulante, todas eran de naturaleza deudora a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Por qué? Porque esas son de naturaleza acreedora ya que disminuyen el saldo de dichas cuentas. Y en el caso de las cuentas de pasivo, todas son de naturaleza acreedora a excepción de las amortizaciones que se hacen a las cuentas de pasivo diferido por los conceptos de seguros cobrados por anticipado y de rentas cobradas por anticipado. ¿Por qué? Porque pues obviamente para disminuir el saldo acreedor hay que cargarlas y son de naturaleza deudora, pero esas son cuentas muy, muy puntuales. Posteriormente vimos el capítulo número 14, que esto lo vimos de manera muy genérica, pero es bien importante que ustedes sepan cómo funciona. En el capítulo 14 hablamos de lo que viene siendo lo que es el IVA, lo que es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que grava el consumo, es adicional al valor de un bien o servicio. Vimos que generalmente las personas, quienes están obligados a pagar ese impuesto, las personas físicas o morales que realicen ciertos actos o actividades gravables que marca la ley del impuesto al valor agregado y la forma de interpretarlo a través de su reglamento. Vimos que el cálculo del IVA como tal es una cosa muy sencilla. Cuando nosotros hacemos una operación por una actividad, estamos obligados a trasladar un IVA. Es decir, vamos a suponer que hacemos una operación de 200,000 pesos masiva, son 200,000 más 32,000 del IVA, esa es la factura que le vamos a dar a nuestros clientes. Si hacemos una compra de 200,000 masiva, pues obviamente ellos nos dan, pagamos 232,000 pesos y tenemos un IVA acreditable. Si vemos el IVA que trasladamos a través de nuestras facturas de clientes es de 32,000 pesos y el IVA que pagamos en el periodo también es de 32,000 pesos, no vamos a pagar un IVA porque el saldo es igual. Si el IVA cobrado en el periodo es mayor que el IVA pagado, vamos a tener un IVA a pagar, el cual se tiene que enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar los 17 días de cada mes a través de un pago provisional. Si nuestro IVA pagado es mayor que nuestro IVA cobrado, vamos a tener un impuesto a favor y no se paga ese impuesto, nada más se declara que existe ese saldo a favor y lo podemos compensar, o más bien dicho, lo tenemos o lo podemos acreditar para posteriores ejercicios de ese saldo a favor. Vimos cuáles eran algunas de las exenciones para efectos de IVA o que no grababan IVA, como el caso de los honorarios médicos, los honorarios dentales, etcétera. Vimos cuáles son las principales actividades que graba dicha ley y lo principal entender que el IVA se paga en base a los flujos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo, como ya lo mencionamos, si nuestras IVA cobrado o el total de nuestros actos o actividades grabables en el periodo es mayor que los actos pagados o los gastos o las compras pagados, vamos a tener un IVA por pagar. Si nuestros gastos o nuestras compras son mayores, es decir, nuestro IVA pagado sea mayor, vamos a tener un IVA a favor. ¿Ok? Eso es lo que vimos así como repaso, o es lo que vimos en los capítulos previos o los que vimos, o los temas que vimos más bien dicho en la segunda parte del curso. Es muy importante y la recomendación que yo les doy es que revisen muy bien todos y cada uno de sus apuntes, todo lo que participaron en sus sesiones SCORE, que revisen sus cuestionarios, que revisen sus tareas, que le den una revisada a lo que viene siendo el libro o el libro base que utilizamos en este curso de Contabilidad 1 y que en base a eso se ayuden ustedes para poder de alguna u otra manera les sea un poquito más sencillo la elaboración del examen. ¿Okay? Reitero, es una sesión corta, nada más, pues más que nada recapitular cuáles son los temas que vimos, darles algunas recomendaciones, como que revisen bien sus tareas, revisen bien sus
cuestionarios o que le den una revisada al libro y con esto les va a ser más entendible. También aprovecho la sesión del día de hoy pues para dar las gracias a todos aquellos alumnos que de alguna u otra manera estuvieron pendientes del curso durante estos prácticamente 4 meses. Esta es la última sesión que vamos a tener de manera directa o que voy a tener de manera directa con ustedes. Ya la próxima semana, como les comento, es el examen final y pues ya no tendríamos ninguna otra interacción. Tengo muy puntuales que todos y cada uno de ustedes siempre estuvieron pues ahora sí que al pendiente del curso. Les agradezco su tiempo y espero que este curso de contabilidad 1 que les impartió un servidor les haya servido de algo. Sobre todo que les haya dejado la inquietud que la información financiera que se genera a través de la contabilidad sirve de base para la toma de decisiones. Generalmente cuando elegimos alguna especialidad, y hablo por la materia que yo imparto, creemos, porque me ha tocado, que a pesar de que yo soy contador público por profesión, a veces creemos que una carrera, o una, más bien dicho, una materia que no sea contabilidad o que no sea fiscal, no nos va a dejar algún beneficio en un futuro. Y mi intención es de que aunque la carrera como tal no sea de contador público, ustedes sí tengan esa inquietud de conocer cómo se determina la información financiera, para qué sirve, cada cuándo se presenta, y que conforme avancen en su estudio o en su plan de estudios en la carrera que hayan elegido, llámese licenciado en informática administrativa, en mercadotecnia, derecho, etcétera, pues obviamente les sirve en su carrera profesional. Posteriormente, en cursos posteriores, si continúan cursando aquí en la universidad, va a haber el curso de contabilidad 2 y el curso de contabilidad 3. No sé si me vaya a tocar con ustedes porque obviamente pues esto es una cuestión de que la misma universidad es la que nos dicta cuáles son las aulas y ellos hacen ahora sí que la distribución de los alumnos. Pero para mí fue un verdadero gusto haberles enseñado y que ojalá que a alguno de ustedes les haya servido el curso. ¿Okay? Les agradezco mucho su atención. Si tienen algún comentario o alguna duda, con toda confianza háganmelo saber para ya terminar la sesión del día de hoy. Yo, maestro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Volviendo a lo del repaso, cuando nos estaba hablando del estado financiero o el estado de resultados, de cómo se constituye, que viene por ingresos, costos y gastos. Respecto a los gastos, maestro, dijo que eran, ¿qué? O sea, de los de administración, sueldos, ventas y me falta otro. Mire, todos los gastos de administración y los gastos de venta son muy similares. No significa que porque haya unas cuentas en gastos de administración no vaya a haber las mismas cuentas en gastos de venta. Le pongo un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, en los gastos de administración existe, por ejemplo, el sueldo de la secretaria, el sueldo del contador, el sueldo del administrador, el sueldo de facturación, el sueldo de el que usted guste y mande. Pero el concepto sí, o el concepto en sí es un sueldo, pero se clasifica dentro de gastos de administración. Le pongo otro ejemplo. Cuando le pagamos a los vendedores, también se les paga un sueldo. Entonces, y también, de acuerdo a la clasificación que haga cada empresa, no significa que unas cuentas estén en un lado y en otras no haya. ¿A qué me refiero con esto? Que puede haber cuentas de sueldos en gastos de administración y gastos de venta. Puede haber cuentas de mantenimiento de mobiliario en gastos de administración y gastos de venta. En sí, el término general es gastos de administración, es para clasificar todos aquellos gastos que son inherentes a la administración del negocio, y todos los gastos de venta son todos aquellos gastos que se originan y que van acorde con el vender el producto o el servicio del negocio. Puede haber mantenimiento de equipo de cómputo en gastos de administración y mantenimiento de equipo de cómputo en gastos de venta. El yo decirle un listado, pues son muchos. Puede haber sueldos, salarios, IMSS, SAR, Infonavit, telefonía, mantenimientos, etcétera, pero depende obviamente de cómo estén clasificados y cómo los clasifique cada empresa. Pero en sí los gastos de operación son 3: los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros. ¿Ok?
Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Con toda confianza, sino para ya cerrar la sesión del día de hoy. Y pues obviamente reiterándoles que les deseo mucho éxito en su examen la próxima semana. Es un examen relativamente, en el buen sentido, sencillo, que yo creo que no van a tener mayor problema en contestarlo, pero sí denle una repasada muy bien a los temas vistos en la segunda parte del curso. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, adelante, señorita. Pues nada, profe, más que nada era para agradecerle la paciencia que nos tuvo en este curso y por impartirnos su clase, y en lo personal yo entendí muy bien todo, y pues más que agradecida, y pues esperamos que nos toque los próximos 2 tetras que nos quedan de contabilidad con usted. Todo. Ok, no, muchas gracias, al contrario, qué bueno que fue de provecho, igual para todas las personas, bueno, en este caso también hay algo, les agradezco mucho, la intención siempre es esa, de que de alguna otra manera, pues el alumno entienda que las cosas las podemos ver en una práctica, o en una teoría más bien dicho, pero lo importante es verlos en la práctica, que se despierte el interés en cada una de las materias, no nada más en la materia de contabilidad, ¿verdad?, sino en cada una de las materias que ustedes tengan, que se despierte ese interés por aprender cómo lo van a aplicar. Yo creo que ya ahorita los cursos como tal hay que tomarlos así como un curso teórico, pero lo más importante y lo que les va a ser de utilidad en su ámbito profesional es cómo apliquen y cómo se desempeñen. Entonces no tengo duda que cada uno de ustedes, porque yo, aunque son bastantitos alumnos los que me toca ver, yo sé quién está al pendiente de sus tareas y quién no. Y a fin de cuentas eso refleja lo que van a hacer en su vida profesional. Cuando yo fui estudiante ya hace algún tiempito, tratábamos de hacer las cosas y estar al pendiente, y a final de cuentas eso te reditúa. Ojalá, y que reitero, realmente en lo personal les haya quedado un poquito del porqué de la contabilidad. Y por qué no, si el día de mañana volvimos a coincidir en otro curso, pues ya va a ser un poquito más dinámico, porque este curso prácticamente es un curso de introducción a la contabilidad. En el curso de contabilidad 2 se van a ver conceptos un poquito más grandes, como cómo realizar un asiento de diario, cómo meter un libro de diario, cómo sacar una balanza de comprobación, cómo se determina el balance general ya de una manera más práctica, qué son las mercancías en tránsito, qué son las mercancías en comisión, cómo se determina un sueldo y salario, una serie de cosas un poquito ya más avanzadas, pero que si no entendemos bien esta parte teórica, pues vamos a batallar un poquito para entender lo otro. Y le agradezco mucho los comentarios y espero que realmente les haya servido el curso. ¿Ok? Si ya no hay ningún comentario, les reitero, les agradezco mucho, fue un gusto ser su tutor, y esperemos pues coincidir más adelante, ¿verdad? Gracias, profe. Gracias a todos, que estén muy bien. Buenas noches y suerte en su examen. Gracias, maestro. Buenas Muchas noches. gracias. Excelente noche, profesor. Gracias por todo. Gracias, qué amable. Gracias a todos, y reiterando que si en estos días llega a salir alguna duda, yo tengo que estar al pendiente de ustedes todavía de manera por la plataforma, y que cualquier duda, pues ahí estamos al pendiente, ¿sale? Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, profe. Buenas noches.